Sentado en mi escritorio de caoba, con el sol de la tarde proyectando largas sombras doradas por la oficina, me encontré, de pronto, distraído. Por primera vez en años, el ritmo implacable del mundo corporativo se sintió lejano, sustituido por una reflexión profunda sobre los 30 años que habían pasado desde que Miriam y yo dijimos, sí, quiero. Mi mente rebobinaba, como una vieja cinta de cine, hasta nuestra luna de miel en Hawái, aquellos primeros días de matrimonio en los que el mundo parecía no tener límites, y nuestro amor era la única brújula que necesitábamos. De repente, el clic de la puerta me devolvió al presente. Mi asistente ejecutiva, Nuria, entró y se detuvo en seco al ver la expresión de mi cara. Señor Vance, ¿qué le tiene tan contento últimamente? ¿Por fin ganó la lotería? Bromeó. Ahí caí en la cuenta. Llevaba sonriendo de verdad, casi 2 semanas seguidas. Le dije, simplemente, que mi mujer había estado especialmente cariñosa últimamente. Se sentía como una segunda luna de miel desplegándose en nuestra propia casa, y me sorprendía contando los minutos hasta poder salir de la oficina y estar con ella. Miriam y yo siempre tuvimos, o eso creía yo, un matrimonio sólido como una roca. Pero 30 años son muchos años. La emoción, a veces, se desvanece en la niebla gris de la rutina y dejas de ver al otro a través del filtro de la pasión. Aún así, durante las últimas 2 semanas, Miriam había estado inusualmente cariñosa. Buscaba la intimidad casi cada noche, reintroduciendo chispas y facetas de nuestra relación que no habíamos explorado en una década. Nunca, ni una sola vez, sospeché que aquel repentino torrente de cariño fuera otra cosa que un renacer genuino de nuestros votos. Estaba cegado por mi propia felicidad. Para celebrar aquel nuevo capítulo, decidí planear una sorpresa. Salí de la oficina 2 horas antes, con una sonrisa que parecía permanente. Paré en la floristería y compré 2 docenas de las rosas rojas más intensas que encontré. Luego cogí una botella de su vino favorito y una caja de cerezas cubiertas de chocolate. Esa noche iba a ser la cumbre de todo. Ya había reservado un crucero de lujo de 7 noches en el nuevo yate, Eternity, una sorpresa que sabía que la dejaría sin aliento. Quería demostrarle que mi amor por ella no había envejecido ni un día. Entré en casa por el garaje, el corazón golpeándome con anticipación. Subí los escalones de la cocina, esperando encontrar a Miriam preparando la cena, o tal vez relajada con un libro. En vez de eso, encontré a nuestra hija de 29 años, Chloe, sentada en la isla de la cocina. Se la veía tensa, las manos apretadas alrededor de una taza de café. Forcé una sonrisa. Le besé la frente, dejé las rosas sobre la encimera. Hola, cariño, ¿dónde está tu madre? Tengo una sorpresa enorme para ella. No sabía, entonces, que el suelo ya se estaba abriendo bajo mis pies. 2 semanas antes, había tenido lugar en esa misma cocina una conversación que acabaría desmontando toda mi existencia. Mamá, de verdad no estoy segura de esto. Había susurrado Chloe a su madre, los ojos yendo hacia la puerta como si esperara verme aparecer. Quiero muchísimo a papá, y me aterra que si de verdad sigues adelante con esto, se va a romper. Es demasiado. Miriam había mirado a su hija, la expresión indescifrable pero firme. Chloe, tu padre te quiere, y al final lo entenderá. Fuiste tú la que me dijo que necesitaba algo más, algo que me hiciera sentir viva otra vez. Tu padre ya no es tan joven, y las cosas se han vuelto estáticas. Sé que entenderá mis necesidades y me permitirá este placer solo una vez. Es solo una experiencia. Cariño. Mamá, no hay manera de que pueda mirarla a los ojos y decirle que vas a tener una cita con otro hombre. No puedo hacerlo. Se siente como una traición. Entonces déjame a mí encargarme de la logística, había insistido Miriam. Julián te estará esperando en el restaurante a las 7. Estarás lista para salir a las 6. Cuando tu padre llegue a casa esta noche, yo ya me habré ido, y te pedí que estuvieras aquí para explicarle la situación. A ti te escuchará. Tú tendrás la experiencia que has estado deseando, y él verá que nuestro matrimonio puede soportar un poco de curiosidad externa. Mamá, acepté ayudarte, pero tengo dudas muy profundas. Esto se siente mal en todos los sentidos. ¿Cómo voy a mirarla a la cara durante 2 semanas sabiendo que te estoy ayudando a planear una cita con otro hombre? Te sugiero que no digas ni una palabra hasta la noche, respondió Miriam, la voz bajando un susurro conspirativo. En vez de eso, usa estas 2 semanas para mostrarle cuánto lo quieres. Deja que se sienta tan seguro y tan amado que no tenga nada de qué preocuparse. Si le haces vivir el paraíso durante 14 días,
Estará de tan buen humor que cuando yo le explique todo, entenderá que no se trata de reemplazarlo. Es solo una amistad nueva, un poco de diversión. Él siempre te ha dado todo lo que has querido para demostrarte su amor. Hará esto por mí también. Quizás tengas razón, había suspirado Chloe, cediendo la manipulación. Es solo una cita. No significa que lo esté dejando. Exacto. Solo haz que se sienta deseado. Es un gran hombre, y me concederá esta experiencia única. Ahora vete a casa a cocinar para Mark. ¿Y para cuándo esos nietos? Pronto, mamá. Estamos pensando en empezar a intentarlo en unos meses, había dicho Chloe, encontrando por fin una razón para sonreír antes de irse. Sola en la casa, Miriam se había retirado al estudio de arte que yo le había construido, un espacio precioso, lleno de luz, detrás de la casa. Se quedó de pie frente a un lienzo en blanco, el peso de la cita pendiente presionándole el pecho. Al principio le costó encontrar la chispa creativa, la mente nublada por la ética de lo que estaba a punto de hacer. Pero al recordar las palabras de permiso de Chloe, una energía repentina se apoderó de ella. Se convenció de que lo hacía por su propio crecimiento, por el bien del matrimonio mismo. Jaime podría enfadarse al principio, pensó, pero puedo hacerle ver que lo adoro. Seré la mejor esposa de todas para demostrárselo. Esa noche empezó el plan. Después de ducharse, Miriam se puso el camisón de seda negro que yo tanto adoraba. Se arregló el pelo y el maquillaje con un cuidado meticuloso. Cuando entré por la puerta, me recibió con un calor que no sentía en años. Me llevó al dormitorio y me desnudó con un entusiasmo lento y deliberado que me dejó sin aliento. Me complació de formas que llevábamos mucho tiempo sin priorizar. Ver la felicidad pura en mi cara la llenó de una satisfacción extraña, retorcida. Miriam, eso fue increíble, le dije, abrazándola fuerte. ¿Qué se celebra? Solo quería mostrarte lo especial que eres. Por un momento, mientras estábamos ahí tumbados, Miriam de verdad consideró cancelar a Julián. La intimidad había sido plena, más profunda de lo que había sido en años. Pero en las 2 semanas siguientes, mientras nuestra pasión llegaba a su punto más alto, ella se encontró todavía más curiosa por lo que más había ahí fuera. Era más feliz de lo que había sido en décadas, y atribuyó erróneamente esa felicidad a la emoción de la cita que se acercaba, en vez de a la conexión renovada conmigo. Incluso llamó a Chloe para hablar de los cambios. Mamá, esto es fantástico, pero no canceles a Julián todavía, le había aconsejado Chloe. Julián es una oportunidad única. Es un buen hombre. Cuéntame de él otra vez. Cuando su mujer, Elena, le diagnosticaron aquel tumor, lo dejó todo, estuvo a su lado hasta el final. Después de que ella muriera, quedó como una cáscara vacía. Te admira desde lejos, mamá. Solo necesita una amiga. Al día siguiente, Julián había llamado a Miriam. La conversación fue fácil, elegante, cargada de un coqueteo sofisticado que la hizo sentir joven otra vez. Cuando él propuso pasar la noche juntos en un hotel después de la cena, las mariposas en su estómago se convirtieron en un rugido. Ella aceptó. Se escribían constantemente, un rastro digital de infidelidad que habría destrozado a cualquier hombre. Miriam sentía un deseo incontrolable, un nuevo nivel de emoción que canalizaba de vuelta a nuestro dormitorio cada noche, dejándome con una sonrisa boba y permanente en la cara. Y ahora ahí estaba yo, de pie en la cocina con mis flores y mis billetes de crucero, mirando a mi hija llorar. Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está tu madre? Pregunté otra vez, el silencio estirándose demasiado. Saqué los billetes del bolsillo. La voy a llevar de sorpresa a un crucero de 7 días. No puedo esperar a ver su cara. A Chloe se le entrecortó la respiración. Las lágrimas ya le corrían por la cara. Papá, tenemos que hablar. Por favor, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Está bien, mamá? ¿Ha pasado algo? No, mamá está bien. Solo escúchame. Respiró hondo, la voz temblando. Papá, ¿sabes cuánto te quiere mamá? Me contó lo increíbles que han sido estas últimas 2 semanas. Está feliz. Lo sé. Yo también. Por eso estoy haciendo esto. Lo siento mucho, papá, pero mamá tuvo una cita esta noche. El mundo no se detuvo. Se hizo añicos. Me quedé sentado en un silencio tan pesado que sentía que me aplastaba los pulmones. El cerebro intentaba procesar las palabras, pero no encajaban en la realidad que había construido. Chloe, ¿de qué estás hablando? ¿Una cita con quién? ¿Dónde está? Mamá te quiere, papá. Por favor, no te lo tomes mal. Solo tuvo una cita con otro hombre.
No vuelve hasta mañana. No podía decírtelo ella misma, así que dije que me quedaría aquí para contártelo. No quería que estuvieras solo cuando lo descubrieras. Es solo una noche. Estará en casa por la mañana. ¿Esto es una broma? Mi voz era ahora un gruñido bajo, la rabia empezando a filtrarse por debajo del soc. Tu madre jamás haría esto. Estábamos más cerca que nunca. Estas últimas 2 semanas fueron reales. Esto no puede ser real. Es real, papá. Te quiere. Solo necesitaba algo más. Solo una vez. Después de 30 años, sintió que se merecía volver a sentir esa novedad. Nada va a cambiar entre vosotros. Te va a querer todavía más ahora que ha tenido esta oportunidad. Miré a mi hija, la niña que había criado y protegido. ¿Por qué estás metida en esto? ¿Por qué estás en mi cocina diciéndome que mi mujer está en un hotel con otro hombre? ¿Cómo dejaste que te arrastrara a esto? Siempre hemos sido cercanas, papá. Me dijo que ya no se sentía deseada. El padre de mi amiga, Julián, perdió a su mujer. Necesitaba a alguien. Los presenté. Pensé que ayudaría a los dos. Me levanté tan rápido que la silla se volcó, estrellándose contra el suelo. Le organizaste una cita a tu madre. Tú, mi propia hija, entregaste mi mujer a otro hombre. ¿Estás loca? Chloe se encogió, la cara pálida. Se quedó en silencio mientras yo empezaba a caminar por la cocina, la sangre hirviéndome, la traición de las dos golpeándome como un golpe físico. Contéstame, ¿organizaste esto tú? Mi mujer está afuera con el padre de tu amiga por tu culpa. Lo siento, suena mal cuando lo dices así, pero lo hice por amor. Quería que fuera feliz. ¿Amor? ¿Y el amor por mí? ¿Soy solo un sueldo para las dos? ¿Alguien que paga las facturas mientras jugáis a hacer de casamenteras con mi mujer? ¿Dónde está? ¿Qué restaurante? No lo sé, papá. Fueron a cenar, y luego van a pasar la noche en un hotel. Solo esta vez. Volverá mañana. Solo te quiere a ti. Pasó 2 semanas demostrándotelo. Así que todo fue mentira, susurré, el veneno goteando de cada palabra. El cariño, la intimidad. Era solo culpa. Me estaba preparando para su traición. Bueno, esto no va a terminar como tú crees. Papá, por favor, ¿no puedes darle esta única noche? No se imagina la vida sin ti. Quiere envejecer contigo. Quiere que nuestros hijos tengan a su abuelo. Qué irónico, escupí. Ese barco zarpó en el momento en que se quitó los anillos. ¿Quién es? Dame un nombre. Es Julián, el padre de Sara. Es un hombre agradable. Papá, te caería bien. ¿Qué me caería bien? Me caerá genial el hombre que se está acostando con mi mujer ahora mismo. A lo mejor podemos ser mejores amigos. A lo mejor se la puedo prestar los fines de semana. Ese es el plan, Chloe. Mi hija se hundió en la silla, viendo por fin el desastre que había ayudado a crear. Mi rabia era una fuerza física en la habitación. La miré de verdad, y vi a una desconocida. Escúchame bien, dije, la voz fría y dura como el granito. No, necesito estar solo antes de decir algo todavía peor. No quiero verte. No quiero que llames. No quiero que escribas. Tu traición es peor que la suya. Estás muerta para mí. Ya no eres mi hija. Sal de mi casa. Papá, por favor, me voy a quedar aquí esta noche. Mamá y yo lo planeamos. Fuera, rugí. Trabajé 30 años para darte todo. Fui solo un cajero automático para una hija que no me respeta. Eres la hija de tu madre. Ve a estar con ella. Aquí has terminado. Chloe huyó, sollozando, la puerta principal cerrándose de golpe tras ella. Me quedé solo en una casa que de repente se sentía como una tumba. Cogí el teléfono y marqué a Miriam. Buzón de voz. Dejé un mensaje, luego otro. Luego empecé a escribir. Ven a casa. Nada, no hagas esto. Sin respuesta. A las 2 de la madrugada, el silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No iba a volver. Lo había elegido él por encima de 30 años de nosotros. Me quedé ahí, mirando las rosas sobre la encimera, los billetes de crucero, y luego mis ojos se desviaron hacia la ventana, hacia el estudio de arte, ese santuario que había construido para ella con mis propias manos. La rabia cambió entonces, transformándose de un calor crudo a un fuego frío y calculado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mientras yo caminaba entre los escombros de mi cocina, ahogándome en una mezcla de cabernet caro y veneno puro, Miriam bajaba de un Uber frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad.
Había elegido un vestido negro ajustado que a mí siempre me había encantado. Pero esa noche no lo llevaba para mí. Julián esperaba en la entrada, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, ella sintió una descarga eléctrica que llevaba mucho tiempo sin poder provocarle yo. La cena fue un desfile de alta cocina y un coqueteo todavía más alto. Julián era encantador, atento y, sobre todo, era nuevo. Cuando pagaron la cuenta y se levantaron para irse, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Él le preguntó si todavía quería pasar la noche con él. Miriam no dudó, y se dirigieron a la habitación del gran hotel que él ya había reservado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 14, la realidad por fin intentó abrirse paso de vuelta en la mente de Miriam. Por un segundo fugaz, mi cara apareció en sus pensamientos, una ola de duda por los 30 años que estaba a punto de arrojar al fuego. Notando su titubeo, Julián la atrajo hacia su cuerpo y sostuvo su mirada. Le dio un beso que ella, más tarde, le contaría a Chloe que fue distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. En ese momento, el muro de contención de su conciencia se derrumbó. Esa noche no pertenecía a los Vance, le pertenecía a él. Lo que siguió fue, en sus propias palabras, el punto culminante de su vida sensual. Entonces llegaron las palabras que cambiaron el peso de la velada. Mirándolo a los ojos en pleno calor del momento, Julián dijo: «Te quiero, Miriam». Fue una declaración inesperada, que la conmovió hasta las lágrimas de alegría. Sintió una conexión profunda, casi religiosa, con aquel desconocido. Hicieron el amor varias veces esa noche, y una más por la mañana. «Miriam, lo dije en serio», susurró Julián mientras yacían entre las sábanas revueltas. «Podemos volver a vernos». La aprensión por fin la atrapó. «Julián, fue increíble», respondió ella con suavidad. «Y eres un hombre maravilloso. No puedo repetir esto. Fue algo de una sola vez, un recuerdo precioso, pero tengo que volver a mi vida. Por favor, solo considéralo. Puedo hacerte feliz, Miriam». «Lo pensaré», mintió ella, solo para terminar la conversación. Compartieron un último beso profundo, y mientras salían del hotel, un nudo pesado de culpa empezó a apretarle el pecho. Esperaba que yo la perdonara, convencida de que sus 2 semanas de cariño le habían comprado suficiente crédito para sobrevivir a esta indiscreción. Cuando Julián dobló la esquina de nuestra calle, la escena parecía sacada de una pesadilla. Un camión de bomberos y 2 coches patrulla estaban aparcados frente a la casa. Miriam saltó del coche antes de que Julián terminara de parar. Corrió hacia los bomberos, el vestido negro arrugado, el maquillaje corrido. «¿Es usted la propietaria?», preguntó un capitán. «Miriam Vance. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi marido?» «Pudimos salvar la estructura principal, señora Vance, pero…» Hizo una pausa, señalando hacia el jardín trasero. «La cabaña de atrás es pérdida total. No pudimos hacer nada». A Miriam le fallaron las piernas. Julián la sostuvo, ayudándola a sentarse en el bordillo mientras los vecinos observaban con curiosidad sombría. «Mi estudio, todo mi trabajo, está todo perdido. Son cenizas humeantes, señora. El detective está esperando para hablar con usted». Miriam corrió hacia la parte trasera de la propiedad. Se detuvo en la cinta amarilla, mirando fijamente el esqueleto ennegrecido de lo que había sido el trabajo de su vida. 20 años de pinturas, esculturas, bocetos, todo lo que yo había apoyado, todo lo que ella había atesorado, había desaparecido, y supo, con una certeza que le heló los huesos, que yo había sido quien encendió la cerilla. El sargento Molina se acercó, la libreta en mano. «Señora Vance, encontramos rastros de acelerante. ¿Y su marido? No sé dónde está». Molina miró a Julián, luego de vuelta al aspecto desaliñado de Miriam. «¿Y dónde estuvo usted anoche, señora?» «Estuve con él», dijo, señalando vagamente hacia Julián. «En el Gran Hotel». Miriam sintió el peso del juicio en el aire. Acababa de admitir, delante de la policía y de sus vecinos, que había pasado la noche con otro hombre mientras su marido desaparecía y su propiedad ardía. «¿Están usted y su marido separados?» «No, somos un matrimonio feliz». Las palabras sonaron huecas incluso para ella misma. «Bueno, su marido no parece pensar lo mismo. Encontramos un montón de pertenencias de mujer en el centro del estudio antes de que ardiera. Parece que movió todas sus cosas ahí antes de prenderle fuego. Su ropa, sus joyas, incluso sus anillos de boda estaban sobre el tocador, dentro de la casa. Quería que los encontrara». Miriam sintió una ola de náuseas.
Llamó a Chloe otra vez, sollozando. Chloe, lo quemó todo. Mamá, se ha ido. Me dijo que ya no soy su hija. Sonaba muerto por dentro. Justo cuando hablaban, entró una llamada. Era mi número. Jaime, por favor, ven a casa. Podemos hablar de esto. Mi voz era un monótono frío y muerto. Hola, Miriam. ¿Qué tal la noche? Jaime, ¿dónde estás? El estudio. ¿Lo hiciste tú? Tú lo hiciste, Miriam. No yo. Encendiste la mecha hace 30 años, y anoche por fin dejaste que llegara la pólvora. Vi los anillos. Desde ahora mismo no tengo mujer. Jaime, por favor. Fue solo una noche. Te quiero. No, la corté. Pasaste 2 semanas interpretando una obra de teatro para calmar tu propia conciencia. No hay una sola persona en esta tierra que pudiera perdonar una traición tan calculada. Tú y Chloe estáis muertas para mí. Mi abogado se pondrá en contacto el lunes. Colgué antes de que pudiera gritar mi nombre otra vez. Ella se quedó de pie en las ruinas de su jardín trasero, aferrada a un teléfono que ya no era un salvavidas, sino una lápida. Había cambiado 30 años de seguridad, la relación de una hija con su padre, y todo su legado artístico, por 12 horas en una habitación de hotel. El silencio que siguió al clic del teléfono fue más ensordecedor que el rugido del fuego. Miriam se quedó congelada, el olor a chamuscado de su trabajo de vida pegado al pelo y a la piel. Julián intentó dar un paso adelante para ofrecerle algún consuelo, pero ella se apartó como si su contacto fuera ácido. Se dio cuenta entonces de que él no era su solución ni su nuevo comienzo. Era, simplemente, el instrumento de su destrucción. Se quedó al borde de las cenizas durante horas, viendo el humo enroscarse hacia el cielo, hasta que la policía por fin le dijo que tenía que dejar la propiedad. Chloe llegó poco después, y las 2 mujeres, antes tan seguras de su plan, se retiraron a casa de Chloe como animales heridos. Cuando entraron por la puerta, el marido de Chloe, Mark, estaba esperando. Mientras la historia completa salía a la luz, el hecho de que Chloe hubiera organizado activamente una cita entre su propia madre y el padre de su amiga le transformó la cara de la confusión al asco absoluto. ¿Qué hiciste qué, Chloe? Preguntó Mark, la voz peligrosamente baja. Sabías que papá estaba en casa creyendo que tenía un matrimonio feliz, y tú estabas ocupada coordinando la estancia de mamá en el hotel con Julián. ¿Estás loca? Mark, era por su felicidad. Ella no estaba atrapada, Chloe. Estaba casada, gritó Mark. ¿Y tú? Traicionaste a tu propio padre. Trabajó semanas de 60 horas durante 30 años para que tuvieras lo mejor de todo. ¿Y así se lo pagas? La palabra que usó a continuación hizo que Chloe se encogiera. Si esta es su versión del amor y la lealtad, entonces no sé con quién estoy casado. Arruinaste a un buen hombre. Y que quede claro, lo de tener hijos contigo está oficialmente fuera de la mesa. 5 días después, volví a la casa. No llamé, no anuncié mi llegada. Necesitaba ver el daño con mis propios ojos. Ya había pasado la semana en una bruma de cálculo frío, reuniéndome con el mejor abogado de divorcios del estado. Caminé por las habitaciones, el olor a humo todavía pegado a las cortinas. Miré el punto del tocador donde había dejado los anillos de Miriam. Ya no estaban ahí. Debía de habérselos llevado. No importaba. El peso de esos anillos ya había desaparecido de mi vida. Estaba en el dormitorio principal, metiendo lo último de mis cosas en maletas, cuando oí abrirse la puerta principal. «Papá, papá, ¿estás aquí?» Era Chloe. Sonaba pequeña, rota. No contesté, pero me encontró de todos modos. Corrió hacia mí, intentando rodearme con los brazos, pero di un paso atrás. «Papá, por favor, háblame. Lo siento mucho. Mamá está destrozada». «Te dije que no vinieras aquí, Chloe», dije, la voz sin ningún calor. «Te dije que estabas muerta para mí. ¿No entiendes el idioma? ¿O eres tan malcriada como tu madre, pensando que decir lo siento arregla mágicamente un año de engaño planeado? No puedes simplemente repudiarme. Soy tu hija. Una hija protege el corazón de su padre. Una hija no le busca reemplazo. Elegiste tu bando hace 2 semanas. Ahora vive con esa elección. Papá, mamá te necesita. Lo perdió todo. Perdió lo que yo le di. Ya que decidió que no quería al hombre que se lo daba, tampoco se queda con lo que ese hombre le dio. Es una ruptura limpia, Chloe. Ahora sale de mi casa antes de que llame a la policía. Chloe salió corriendo por segunda vez, su mundo permanentemente fracturado.
Al día siguiente, la maquinaria legal empezó a girar. Miriam recibió los papeles del divorcio en casa de Chloe. Fui implacable. Dejé claro que la casa era mía, propiedad heredada de mi abuelo, nunca mezclada de una manera que le diera algún derecho. Ella se quedó con la mitad de nuestros ahorros líquidos, pero rechacé pagarle un solo céntimo de pensión compensatoria. Si peleaba, le dije a mi abogado que preparara la demanda por adulterio, nombrando a Julián y a Chloe como cómplices en la destrucción del matrimonio. Ella no peleó. No pudo. La culpa y la vergüenza pública de los cotilleos del barrio la habían dejado sin fuerzas para luchar. Se mudó a un apartamento pequeño cerca del centro, consiguió trabajo en una galería de arte, no como artista, sino como asistente. Se dio cuenta de que la emoción de Julián había durado 12 horas, pero las consecuencias durarían el resto de su vida. Mientras tanto, a mí me quedaba un último asunto pendiente. Sabía que Julián planeaba mudarse a Ecuador para escapar de las consecuencias. Encontré su dirección. Una noche tarde, mientras cargaba una última caja en su coche, salí de las sombras. Me vio y su cara se puso pálida. Jaime, mira, no lo sabía. No le dejé terminar. La furia de 30 años de lealtad traicionada salió en un solo estallido violento. Usé una barra de hierro que llevaba en la camioneta. Terminó en segundos. No lo maté. Quería que viviera y lo recordara. Lo dejé en el pavimento, con las rodillas destrozadas y una cara que ya nunca se vería igual. Aléjate de mujeres casadas, Julián, susurré. Es malo para la salud. Estaba en el aeropuerto 2 horas después. Ya había vendido la casa a una pareja joven que no sabía nada de la tragedia ocurrida allí. Cogí los 880.000 euros de la venta de mis ahorros y tomé un vuelo a Belice. Para cuando Julián entraba en quirófano, yo estaba viendo amanecer sobre el mar Caribe, desde el balcón de mi nueva casa frente a la playa, en San Pedro. 6 meses después, Miriam cogió un autobús hasta nuestro antiguo barrio. Quería ver la casa una última vez, quizás esperando encontrarme ahí, listo para perdonarla. Llamó a la puerta y se encontró con una mujer joven a la que no reconocía. ¿Está Jaime Vance aquí?, preguntó Miriam, la voz quebrándose. No, nos vendió esta casa hace meses. Dijo que empezaba una vida nueva. ¿Es usted Miriam? La mujer buscó en un cajón. Dejó un sobre para usted. Dijo que quizás aparecería tarde o temprano. Miriam abrió la carta en la acera, las manos temblando. Miriam, 3 décadas, y resulta que vivía con una desconocida. No solo rompiste nuestro matrimonio, lo hiciste volar por los aires. Yo he pasado a una zona libre de drama, donde la lealtad no es una actuación. No me busques. Estoy enterrado bajo caras nuevas y un sol nuevo. Considera esta carta tu cierre. Querías más. Espero que el silencio de ese apartamento sea exactamente lo que buscabas. Adiós, de parte del hombre que una vez te quiso. J.V. Se sentó en el bordillo y lloró hasta que le ardieron los pulmones. Tenía 52 años, estaba sola y trabajaba por el salario mínimo. Julián nunca volvió a contactarla. Su propia vida se convirtió en una serie de cirugías y una cojera permanente. Chloe y Mark siguieron en terapia de pareja, pero la sombra de su traición pendía sobre ellos como un sudario. Mark nunca volvió a confiar del todo en ella, y cada vez que la miraba, veía a la hija que había destruido a su padre. Yo, por mi parte, encontré mi paz. Paso los días en la playa de Puerto López con una cerveza fría y la compañía de mujeres que respetan la vida que he construido. Entendí que, aunque el divorcio es parte de la vida, quedarte donde no te valoran es una elección. Elegí dejar las cenizas atrás. Tengo 60 años. Tengo una fortuna cómoda, y durante los próximos 30 años pienso vivir para mí mismo. El fuego que encendí aquella noche no solo quemó un estudio, despejó el terreno para una vida que nunca supe que podía tener. Y mientras veo las olas romper en la orilla, no siento ni una pizca de arrepentimiento.